Hola, ¿cómo están? Seguimos con las clases. Esta es la número 4, donde seguimos un poco repasando y un poco avanzando. Y esta de hoy es de polinomios. Eh, Así que, en realidad, les comento, originalmente había pensado no darla, esta clase, pero bueno, dado que el año pasado, que fue el último año en secundario de muchos de ustedes, fue un año muy particular y tal vez, no sé realmente si lo vieron o no, entonces, bueno, decidí darlo. Entonces, les decía, vamos a ver polinomios, operaciones entre polinomios, un poco de expresiones algebraicas y raíces y factorización. Pues, por supuesto, siempre si ustedes esto ya lo tienen recontra aceitado, tal vez no ni hace ni falta que vean esta clase. Yo simplemente voy a recopilar cosas que ya voy a dar por sabidas y hay algunos ejercicios en la práctica para eh, ejercitar esto para el que no lo vio, ¿sí? Entonces, un polinomio es una expresión algebraica, ¿sí? En el que aparecen numeritos, que son los coeficientes, a sub n, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0. Acá es, definir un polinomio de forma general es más difícil que poner ejemplos de polinomios. Entonces, es con A sub 0 es el término independiente y estos son numeritos. Lo que pasa que yo acá voy a tener n términos, acá la suma, que esto y los puntitos suspensivos, lo que significa es que hay tantos términos que siguen los términos hasta los últimos. Acá está ordenado de forma decreciente en potencias, fíjense que son potencias naturales de x va a ser la variable que yo la voy a poder reemplazar con cualquier número real. Y estos coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2, hasta a sub n, son números reales fijos, ¿sí? Son los coeficientes y están fijos. De todos los coeficientes, siempre el más importante es el independiente, el numerito que está aparte, eh, y el coeficiente principal, que es el que acompaña al mayor grado. El n es natural, ¿sí? Es un número natural. Entonces, bueno, cada coeficiente acompaña a la respectiva potencia, por eso la numeración, por eso esta notación es para que se vayan como acostumbrando. O sea, el coeficiente, por ejemplo, a sub 0 acompaña a x a la 0, o sea, no acompaña, como verán, no hay x, entonces eso a veces se entiende que hay un x a la 0 que da 1. Después, el coeficiente de a sub 1 acompaña a x a la 1. El a sub 2 acompaña a x al cuadrado. Y así, ¿sí? Esto es para señalar cualquier polinomio. Después uno, cuando ve un ejemplo concreto, no está viendo este tipo de notación necesariamente. N es la máxima potencia a la que está elevado x es la variable, ¿sí? No va, va a ser un x genérico y yo puedo reemplazar por cualquier número real, ¿sí? Y es lo que se llama, el ns es el grado del polinomio, y está fijo. Lo único que no está fijo en este polinomio es el x, ¿sí? Como les decía, a sub n, el que acompaña a la potencia más grande, es el coeficiente principal, y a sub 0 es el término independiente. Esos son como los más especiales de los coeficientes. X es la variable y puede valer cualquier número real, P de X, cada P de X, cada vez que yo evalúo en un X en particular, es un valor numérico. O sea, esto es una expresión algebraica, pero cuando yo acá, por ejemplo, en lugar de poner X, pongo un 1, va a ser P de 1, va a ser un número. Entonces yo voy a tener A sub n por 1 a la n, A sub n menos 1 por 1 a la n menos 1 y así. Y así, si yo hago P de 0, voy a poner el 0, ¿sí? Entonces eso me va a devolver un número. Y en esta expresión están ordenados los términos de forma decreciente en las potencias de x, ¿sí? Este es el más conveniente, sobre todo, esta forma de escritura, sobre todo para en la división de polinomios. Bueno, ejemplos. Este polinomio es de grado 3, el coeficiente el término independiente es menos 2, después el a sub 1 es 3, el a sub 2 es 0 y el coeficiente principal es 2.
Si yo lo evalúo en 0, me da menos 2. Y si yo lo evalúo en menos 1, pueden calcularlo, da menos 7. Después otro polinomio. Perdón, sí, ya lo dije. El grado de este es un polinomio de grado 3 y el grado impar. Van a ver que la paridad o la imparidad del grado es bastante interesante para estudiar. Después, cuando nos pongamos a graficar este tipo de polinomios como funciones, en el plano cartesiano vamos a ver que tienen gráficos que tienen que ver, la paridad o la imparidad influye mucho en los gráficos. Después este Q, fíjense que este Q de X, acá cambié la letra, este polinomio Q es de, fíjense que no está ordenado como este. Acá en este faltaba un término, que era el término cuadrático. Que falte el término cuadrático quiere decir que el coeficiente que acompaña a x al cuadrado es un 0, 0 por x al cuadrado. Si yo lo tuviera que completar, ¿sí? Tendría que poner 2x al cubo más 0 por x al cuadrado más 3x menos 2. Eso lo voy a necesitar cuando haga la división. Acá en este caso está desordenado porque el grado mayor es el grado del polinomio es 5 y iría en realidad ordenado, quedaría menos x a la quinta más 32. El grado es 5, como les decía, 32 es el término independiente. Después tiene coeficiente 0, el lineal, el cuadrático y el cúbico y el de la cuarta, porque no hay ningún término de ellos, y a sub 5 es menos 1. O sea, si yo lo tuviera que completar, tendría que rellenar tendría que ordenarlo y completarlo. Bueno, acá evalúo en 0 y me da 32, evalúo en 1 y me da 31. Y evalúo en 2 y me da 0, ¿sí? Porque me queda 32 menos 2 a la quinta y 2 a la quinta es 32 y me da 0. Después, esto es un polinomio también, nada más que está factorizado, que está escrito como producto de dos polinomios de grado 1 y tiene grado 2, ¿sí? Si yo esto hago la cuenta usando la propiedad distributiva de los números reales, es esto por esto me da x al cuadrado, esto por esto me da menos pi por x. Acá pi es un número fijo, así que va a ser un coeficiente nada más. Lo puse justamente porque uno está acostumbrado a poner coeficientes enteros y para poner uno que no fuera ni siquiera racional, ¿sí? Después, este por este me da 2x y este por este me da menos 2pi. Reacomodo un poco, fíjense que acomodo todo lo que está con x al cuadrado, todo lo que está con x, y con x está menos pi y 2. Entonces me queda, acá lo saqué como de factor común al x. Después vamos a ver bien lo de factor común. Y menos 2pi. Entonces, el coeficiente principal, el grado es 2, el coeficiente principal es 1, ¿sí? El a sub 1, el lineal, es 2 menos pi, y el a sub 0 es, el término independiente es menos 2pi. Tanto si evalúo en menos 2 como si evalúo en pi, me da 0. Esos son raíces del polinomio. De hecho, son las dos únicas raíces. Bien, entonces, si yo tengo ciertos polinomios, P y Q cualesquiera ahora, de cualquier grado, genéricos, entonces, si yo evalúo en 0 a cualquier polinomio, me da el término independiente. Porque es evaluar en 0 cada componente, entonces todo lo que tenga X se va a hacer 0 y me va a quedar solo el término independiente. Entonces, básicamente eso me permite decir que cualquier constante, ¿sí? Es lo que se llama un polinomio de grado 0. Después, dos polinomios son iguales si tienen los mismos, primero, tienen el mismo grado y si coinciden coeficiente a coeficiente. La suma, la resta de polinomios me da otro polinomio y el grado de la suma siempre es menor o igual que el máximo de los grados, ¿sí? Y el producto de polinomios también es polinomio. Y el grado de, si yo los multiplico y no me da 0, o no me da el polinomio nulo, el grado de P por Q es el grado de P más el grado de Q. Ejemplo, hago P es este y Q es este, son los P y Q que vimos recién.
Y acá hago la resta y el producto. Ay, perdón. Esto lo voy a pasar un poco rápido ahora en el video. Ustedes le pueden poner pausa y chequear las cuentas o lo pueden ver desde el PDF que voy a subir de la clase. Así no me quería detener mucho en esto. Básicamente, cuando hago la resta, como no tienen el mismo grado, me va a quedar el grado de la resta, me va a quedar, perdón, el grado del polinomio resta me va a dar 5, ¿sí? Que es el grado máximo. Si tienen el mismo grado, va a depender un poco si tienen el mismo coeficiente principal. Y después con el producto me va a quedar, fíjense que la potencia máxima va a ser cuando yo haga 2x al cubo por menos x quinta. Y eso me da x a la octava. ¿Sí? Me va a dar menos 2 por x a la octava, entonces el grado de este es 8. Eso, solamente observar eso. Sin embargo, puedo definir el cociente de polinomios y puedo definir la división entera de polinomios, ¿sí? Pero si yo hago un polinomio cocientado con otro polinomio, no necesariamente el resultado es un polinomio. Por ejemplo, acá tengo este de grado 1 sobre este de grado 1. ¿Sí? Entonces, si yo... Una cosa que yo puedo hacer es escribir esto, en lugar de escribirlo como una división, escribirlo como un producto. ¿El producto de quién? De 1 sobre x por el de arriba, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Entonces, si yo distribuyo ahora 1 sobre x, lo multiplico acá y lo multiplico acá, me queda 1 sobre x por 2x y más 1 sobre x, bueno, por 1. Entonces, se simplifican las x. Por supuesto, acá siempre x es distinto de 0, ¿sí? Porque, o sea, este cociente de polinomios solo vale si x es distinto de 0, o sea, si el denominador es distinto de 0, porque si no, no tiene sentido. Y acá se me simplifica y me queda 2 más 1 sobre x. Entonces, este es un cociente de polinomios en el que el resultado me da algo que no es un polinomio, porque fíjense que esto es 2 más 1 sobre x o 2 más x a la menos 1. Y las potencias de x tienen que ser naturales, ¿sí? Entonces esto es, por ejemplo, una expresión algebraica racional. Una expresión algebraica racional es un polinomio sobre otro polinomio. Bien. Y lo que podemos ver de esto es que como yo fui haciendo operaciones lícitas que me permitieron asegurar la igualdad, obtengo que esto es igual que esto. Sin embargo, uno los mira y se ven distintos. Entonces eso es lo que se llaman expresiones equivalentes. Son expresiones que significan lo mismo, ¿sí? Aunque se vean diferentes. No necesariamente se tienen que ver igual. Entonces esto, por ejemplo, cuando veamos funciones racionales, esta expresión va a ser más útil que esta expresión. Entonces, bueno, yo hablé de cociente de polinomios y hablé de división entera de polinomios o división de polinomios. Entonces, la idea es, la división de polinomios es agarrar un polinomio, agarrar otro de un grado menor o igual, ¿sí? El de grado más grande va a ser el que se va a dividir, ¿sí? Y el otro, el de grado más chico, va a ser el divisor. Entonces, si eso sucede, van a existir únicos cociente y resto, tales que al de grado más grande lo voy a poder escribir por el de grado más chico por un cociente más un resto, ¿sí? Todos polinomios son, con el grado del resto menor o igual que el grado de estos dos. Esto es muy parecido, de hecho es equivalente a la división de números enteros. Yo lamentablemente no me puedo detener demasiado en esto, pero es lo mismo. O sea, uno con los números enteros tiene la misma situación, ¿no? Entonces, uno puede escribir, no sé, si uno tiene el número 25 y tiene el número 4, ¿sí? Puede escribir a 25 como 4 por 6 más 1, ¿sí? 1 es el resto y el resto siempre tiene que estar entre 1 y 3, porque el divisor es 4, ¿sí? Y entonces uno hace la división común de números teniendo en cuenta siempre esto. ¿Está bien? Si el resto es el polinomio nulo, el polinomio nulo es cero, es el número 0 si quieren, ¿sí? Es un polinomio de grado 0 que es constantemente 0. Entonces, si el resto es 0, lo que vamos a decir es que, que Q
y C dividen a P, ¿sí? Son divisores o son factores de P, ¿sí? Porque me permiten escribir a P como producto de S, del que sea, de Q o de C por otro. Entonces, lo que es interesante es conseguir los factores, sobre todo cuando estos factores son de grado 1, porque ahora vamos a ver rápidamente por qué, ¿sí? Si este tiene grado 5 y este tiene grado 3, este tiene que tener grado 2, ¿sí? Porque la suma de los grados me tiene que dar el P, el grado del grande, ¿sí? Si el resto es distinto de 0, esto no necesariamente tiene que valer, ¿sí? Si el grado del divisor es 1, lo que les decía, un polinomio de grado 1, un polinomio lineal, entonces el resto tiene grado 0. Esto no quiere decir que el resto sea 0, es que el grado del resto es 0, o sea, es un número, es una constante, ¿sí? Porque fíjense que el resto siempre tiene que tener grado, es un polinomio con grado menor estricto que Q y que C. Entonces no puede tener grado 1, tiene que ser más grande, mayor o igual que 0 y más chico que 1, entonces tiene que ser 0. Entonces lo más jodido por ahí de las operaciones entre polinomios son la división de polinomios y la factorización, lo que está relacionado con toda esta cosa. Entonces, la división de polinomios tenemos las formas de dividir a los polinomios, el algoritmo es, tenemos la fórmula general proviene de la división de números enteros. Y después tenemos, para casos particulares, la regla de Ruffini. Entonces, la división para cualquier polinomio cualquier polinomio de grado más chico, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, este polinomio dividido este tiene grado 3 y este tiene grado 2. Fíjense que acá este que tiene grado 3 y está ordenado decrecientemente y completo, están todas las potencias de X. Y en este lo mismo, tiene grado 2, están ordenados decrecientemente y están todas las potencias, cuadrado a la 1, 0. Acá cubo, cuadrado a la 1, 0. Si no llegan, primero, para poder hacer la división correcta, así como cuando uno hacía la división de números, el número lo tenía ordenado, ¿sí? Lo tenía ordenado, ¿sí? Desde el dígito más grande, o sea, por ejemplo, unidad de 1000, centena, decena, unidad, ¿no? No lo tiene todo desordenado. Bueno, acá pasa lo mismo con los polinomios. Es como si cada término fuera un dígito. Entonces yo lo tengo que tener ordenado. Entonces, por ejemplo, si tenía un número con muchos ceros, yo no elimino los ceros en la división, los pongo. Entonces acá, si yo, por ejemplo, el polinomio no tiene este término, tengo que completarlo con un 0 por x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, acá en este caso no hay que completar y uno empieza dividiendo, lo arma así la división, o sea, pone el polinomio mayor dividido el polinomio menor, como los números, y lo que hace es mirar esto, el término mayor, y pensar a qué tengo que multiplicar al término mayor del divisor para obtener esto, ¿sí? Entonces, a x al cuadrado necesito multiplicarle un 6x para obtener 6x al cubo. Entonces, pongo un 6x y multiplico esto por esto, esto por esto y esto por esto, y lo pongo acá abajo encolumnado como corresponde, en el orden que corresponde. Lo que me da primero, lo que me da segundo y lo que me da tercero. Y luego resto. Fíjense que es igual que la división de números. Piénsenlo, hagan una prueba con un numerito. Entonces acá se me tiene que desaparecer esto, porque para eso lo puse este término. Y después acá me queda menos por menos me da más, o sea, menos 2x al cuadrado más 6x al cuadrado, me quedan 4x al cuadrado y acá me queda menos x menos 6x, me queda menos 5x. ¿Sí? Entonces esto es cuestión de cuántas x al cuadrado tengo, cuántas x al cuadrado me quedan. ¿Sí? Acá debía 2 y pago 6. Acá tenía 1 y debo 6. ¿Sí? Entonces me queda 4x al cuadrado menos 5x y baja este también porque no lo escribo porque todavía no operé con esto. Y entonces ahora, como esto tiene grado 2 y esto tiene grado 2, puedo seguir dividiendo.
Entonces, ¿a qué tengo que multiplicar? A x al cuadrado para obtener 4x al cuadrado. Y bueno, tengo que multiplicar por 4. Entonces hago esto por esto, esto por esto y esto por esto y lo pongo acá. Fíjense que me da 4x al cuadrado menos 4x más 4, lo encolumno con las potencias que corresponden y resto. Entonces me da 0, acá me queda menos x y acá me queda menos. Entonces, esto tiene grado 1 y esto tiene grado 2. Entonces acá ya no puedo ahora continuar con el algoritmo, porque me quedó algo más chico que esto. Es lo mismo que en la división de números. Cuando este número es más chico que esto, este es el resto. Bueno, este es el cociente, este es el divisor y este es el dividendo. Pero ese nombre, en general, uno nunca se lo acuerda bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que a este polinomio, 6x cubo menos 2x cuadrado más x menos 3, más 3, lo puedo escribir como este de grado 2 por 6x más 4 más este polinomio. Y acá está. O sea, fíjense, este polinomio es el divisor por el cociente más el resto. Entonces me quedó, fíjense, este tenía grado 3, este tenía grado 2, ¿sí? Este tiene grado 1 y este tiene grado 1, ¿sí? El resto podía haberme quedado de grado 1 o de grado 0, pero seguro de grado más chico que 2. Entonces, el resto es eso. Bueno, ese es un primer ejemplo. ¿Qué pasa si yo divido ahora a... Creo que no es el mismo polinomio, no. X cubo más 2x cuadrado menos 3 por x menos 1. Bueno, lo que les decía, primero, para poder hacer la división, tengo que completar y ordenar. Fíjense que acá está, este tiene grado 3, pero no es tanto, falta el término lineal, ¿sí? Entonces, el término lineal lo pongo acá y hago la división. Entonces, siguiendo la misma lógica, ahora el que me va a quedar, el cociente va a tener grado 2. Chequen si yo hago x al cuadrado, o sea, para que x me dé x al cubo, le tengo que multiplicar x al cuadrado. Entonces hago esto por esto y tengo esto. Resto y me queda así. Si sigo todo el procedimiento, van a ver que me da 0 como resultado. ¿Sí? Entonces, esto me dice que el resto es 0, el número 0. ¿Sí? Entonces, el polinomio original es producto de x menos 1 por x al cuadrado más 3x más 3, bueno, más resto 0. Entonces, esto, x menos 1 y este polinomio son factores de este polinomio. Bien, entonces, en el caso, por ejemplo, como este, donde yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 1, en particular, cuando estoy dividiendo por un polinomio de grado 1 con coeficiente principal 1, fíjense que acá es x menos 1, es de grado 1, entonces, y el coeficiente principal es 1, o sea, tengo esta fórmula, se divide por un x menos a, con a fijo, un número fijo, se puede usar la regla de Ruffini, ¿sí? Entonces, en general uno lo tiene bastante metido lo de la regla de Ruffini, pero no es el único caso en el que se puede usar. Para cualquier otra división tengo que hacer este algoritmo. Lo que pasa es que la regla de Ruffini es cómoda. O sea, en realidad voy a estar haciendo esto, pero con los coeficientes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, primero se ordena y se completa, porque eso es fundamental, si no, no da cualquier cosa. Y segundo, se toman todos los coeficientes ordenados y se ponen en la primera fila. Y A se pone en una segunda fila y se opera. Entonces, este polinomio estaba ordenado, tenía coeficiente principal 1, después tenía 2, después tenía un 0 porque no había término lineal y después tenía un menos 3. ¿Sí? Esta es la fila que se dice, que se pone de prepo. ¿Sí? Acá se pone el A, ¿sí? Que en este caso es 1. Fíjense que está escrito como x menos a y el A acá era, perdón, no tengo que hacer nada acá. Si tengo así, x menos 1 es 1, el A. Si yo tuviera, por ejemplo, x más 2, el A sería menos 2. Siempre va con el signo contrario al que tiene, ¿sí? Por escritura. Entonces yo pongo el 1 acá y hago esta operatoria.
Este 1, este coeficiente principal lo bajo. Y ahora hago esto por esto y lo pongo acá, en la segunda columna. Y hago la resta de la segunda columna. Perdón, y hago la suma de la... hago la suma, perdón. Entonces hago la suma y me da 3. Ahora hago esto por esto, tengo acá, y hago la suma y me da 3. Ahora hago esto por esto y me da 3. Entonces esto por esto me da 0. Esto, perdón, más esto me da 0. Esto que está acá, el último resultado, la última columna de resultado es el resto, que me dio 0. Ya lo habíamos chequeado. Y estos son los coeficientes principales del polinomio cociente ordenados de, si quieren, este es el término independiente, después este es el término a la 1, este es el término a la 2. Y si tuviera un polinomio más grande voy a tener más términos. Que efectivamente me dio lo que me quedó x al cuadrado más 3x más 3, que era lo que me dio por acá, que era este. Entonces, el Ruffini es bastante ágil, ¿sí? Les decía, los coeficientes de la tercera fila, el último corresponde al resto y los demás son los coeficientes ordenados del polinomio resultante. Bien. Bien. Entonces, en este caso, hago un ejemplo con un a negativo. Este es un polinomio de grado 4, que no está completo, está ordenado, pero no está completo. Y este es, este es un polinomio del estilo x menos a. Acá el a es menos 2, ¿sí? Porque x menos menos 2 me da x más 2. Entonces ponemos un menos 2 acá. Y acá ordenamos. Y tengo un 1 acompañando del x a la cuarta, un 0 acompañando del x al cubo, un menos 3, un 1 y un menos 3. ¿Sí? Y hago la operatoria que recién dijimos. Esto por esto lo pongo acá y sumo. Esto por esto lo pongo acá y sumo. Esto por esto lo pongo acá y sumo y así. Entonces, el resto es 1. Siempre me va a dar un resto numérico, ¿sí? Porque estoy dividiendo por algo de grado 1. Entonces, el resto tiene que tener grado 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto no lo puedo aplicar en otro tipo de polinomios que no sean divisores de este estilo. Porque se me hacen líos con los coeficientes. Y después me va a quedar el término independiente, el x al cuadrado y el x al cubo. O sea, me queda algo de grado 3. ¿Sí? Entonces me queda, efectivamente, me va a quedar x más 2 por esto menos el resto, más el resto, que en este caso es negativo, me da el polinomio original. Bien, entonces, hablemos de raíces de polinomios. Bueno, un número real va a ser raíz de un polinomio si yo evalúo en ese polinomio y me da 0. Entonces, todo polinomio de grado n, esto es el teorema fundamental del álgebra, un hecho trascendental. En realidad, del teorema fundamental del álgebra se desprende esto, es que todo polinomio de grado n tiene a lo sumo, perdón, no se desprende necesariamente del teorema fundamental del álgebra porque el teorema fundamental del álgebra me dice que todo polinomio tiene al menos una raíz compleja y nosotros no estamos trabajando con los números complejos. Así que no, en esa hago un paréntesis. Entonces, lo que sí es cierto es que todo polinomio, porque yo acá estaba mirando rápidamente el PDF, puede tener a lo sumo tantas raíces reales como su grado. Eso no quiere decir que tenga exactamente la cantidad esa de raíces. Puede tener esa cantidad o menos, o puede no tener ninguna. ¿Sí? Lo que les decía es, en el caso de el que sabe un poquito más de números y conoce los números complejos, sí puede pasar que, lo que sí pasa es que los polinomios tienen exactamente tanta cantidad de raíces complejas como su grado, pero de raíces reales no necesariamente. Entonces, si el grado es 0, el polinomio no va a tener raíces a menos que sea el polinomio 0, ¿sí? Porque es un polinomio constante. Si el grado es 1, entonces tiene exactamente una raíz real y siempre va a tener una raíz real. Si el grado es 2, ya no necesariamente tiene
todas las raíces, o sea, o tiene dos o tiene una, que será doble en ese caso, o no tiene ninguna. Y hay una fórmula para hallar las raíces que yo sé que la conocen, la recontra conocen por los años que vengo viendo a los chicos de análisis 1, que la conocen como la fórmula de la resolvente, muchos le dicen Bhaskara, qué sé yo, lo tienen, pero recontra claro. Si yo tengo un polinomio de grado 2, que lo puedo escribir con coeficientes a, b y c, ax al cuadrado más b por x más c, con a y b, c fijos, o sea, a es el coeficiente principal y c es el término independiente y b es el lineal, entonces las raíces van a cumplir esta fórmula, ¿sí? Es la fórmula de la resolvente. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a con estos a, b y c. Pero si ya el grado es mayor o igual que 3, igual esto puede no tener solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a depender un poco de qué pasa en esta raíz cuadrada. O sea, si b cuadrado menos 4 por a por c es negativo, no tiene solución real. Entonces no hay raíces reales. Si esto da 0, hay una única raíz real que va a ser menos b sobre 2a. Y si esto es mayor que 0, sí, va a haber dos raíces. Pero ya cuando el grado se hace mayor o igual que 3, ya no hay fórmulas sencillas. De hecho, hay para 3 y 4 hay fórmulas conocidas, después ya no se sabe. Entonces, después nosotros más adelante, de hecho, son problemas abiertos de las matemáticas. Dado un cierto polinomio, encontrar las raíces reales, hallar las raíces reales, no es una tarea sencilla. Lo que sí le puedo decir, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos límites, es que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz. Que eso no necesariamente vale en polinomios de grado par. Bien, entonces, si yo tengo una raíz y divido al polinomio por x menos x0, o sea, por la x menos la raíz, entonces voy a tener un cociente por el polinomio más un resto. Y si yo evalúo en el x0, esta parte me da 0 y me queda que el resto es 0, ¿sí? De la división, o sea, que si evalúo en x0 me da 0 y que el resto es 0, ¿sí? Entonces el resto de la división por x menos x0, eso quería decir. O sea que x menos x0 es factor. Entonces, las raíces están íntimamente relacionadas con la factorización de un polinomio, ¿sí? Entonces, por eso uno siempre se pregunta de la escuela, ¿por qué me hacen factorizar? ¿Por qué molestan tanto con la factorización de polinomios? Bueno, porque la factorización de polinomios me permite identificar las raíces y a su vez las raíces me permiten identificar los factores. Entonces, si yo tengo a un polinomio escrito en factores de grado 1, tengo todas las raíces, ¿sí? Si yo tengo un polinomio de grado 3 escrito como producto de 3 factores de grado 1, tengo las 3 raíces de ese polinomio. Y eso es interesante, porque tengo las raíces del polinomio, ¿sí? Entonces, por eso es que uno factoriza. Entonces, las raíces determinan los factores de grado 1 y los factores determinan las raíces, los factores de grado 1, ¿sí? Entonces, lo mismo, si yo tengo que un polinomio tiene un factor de grado 1 de esta forma, de x menos x0, ¿sí? Entonces el polinomio lo puedo escribir así, y cuando yo evalúo en x0 también me da 0, entonces el x0 es raíz, es un ida y vuelta, ¿sí? Esto que les decía, no todo polinomio tiene raíces reales, y el ejemplo siempre se da en un polinomio ya de grado par, donde, por ejemplo, este polinomio, si yo lo igualo a 0, ¿sí? No tiene solución real. ¿Por qué? Porque si yo resto 1 a ambos lados o paso el 1 restando, me queda que x al cuadrado tiene que ser menos 1, pero x es un número real y elevado al cuadrado nunca puede ser negativo, ¿sí? Entonces no tiene raíces. O sea, acá estoy suponiendo, fíjense que esto es una prueba parecida a la del raíz de 2. Estoy suponiendo, estoy forzando a que el polinomio valga 0 en algún x. Y a lo que llego es una contracción. Llego a que un número real elevado al cuadrado me da negativo. Entonces, ¿de dónde proviene la contradicción? De suponer que hay raíces, ¿sí?
Entonces, bueno, hablando de factorización de raíces, es útil factorizar. Entonces, ahora por ahí a uno le interesa más ver eso. Entonces, las factorizaciones más comunes con las que vamos a trabajar son el factor común, que es extraer como producto un polinomio divisor en común de grado menor. El ejemplo es, por ejemplo, un ejemplo es cuando tenemos este polinomio, por ejemplo, no tiene coeficiente principal, término independiente, o mejor dicho, el término independiente es 0, y puedo sacar de factor común x al cuadrado. Entonces, si yo saco x al cuadrado, me queda, fíjense que sacar factor común es algo que ahora, que estaba escribiendo como una suma, ¿sí? Ahora pasa a escribirse como un producto y que sin embargo sea una igualdad. Entonces, si yo vuelvo a distribuir, tengo que volver a obtener lo mismo. Entonces, acá, si yo saqué x al cuadrado, para tener x a la cuarta, tengo que poner un x al cuadrado acá, ¿sí? Si yo tenía 3x al cubo, tengo que tener un 3x para tener x al cuadrado. Y si yo quiero obtener menos x al cuadrado, tengo que tener un menos 1. ¿Sí? Si yo distribuyo, obtengo exactamente eso. Esto es lo que se llama factor común por grupos. Fíjense que acá, no importa el nombre, digo, yo lo menciono por si alguno lo tiene de la escuela, pero fíjense que acá no hay una x para sacar, ¿sí? Una potencia de x, pero sí hay x menos 3. Entonces saco el x menos 3 de factor común y lo que me queda es x menos 3 al cuadrado más 1. ¿Por qué? Y porque acá tenía un x menos 3 al cubo. Si yo lo multiplico por a x menos 3 al cuadrado, vuelvo a obtener el cubo. Y lo mismo con el 1. 1 por esto me da esto. Entonces esto es el factor común con grupos. Diferencia de cuadrados. Esa es es una factorización que vimos en la clase que es muy útil para racionalizar. Lo vimos con los números. O sea, uno tiene que una resta de cuadrados se puede escribir como producto de dos números reales relacionados con A y B. Entonces, en esta cuenta, fíjense, a al cuadrado menos b al cuadrado es así, es a menos b por a más b, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo x cuadrado menos 4, tengo a es x y b es 2, ¿sí? Es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Entonces esto va a ser x menos 2, x más 2, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo así, lo tengo factorizado y ya sé que las raíces son 2 y menos 2. Acá en este caso, a es x al cuadrado, porque fíjense que esto es x a la cuarta, es x al cuadrado y esto es 4 al cuadrado. Entonces esto me queda a menos b, a más b, o sea, x al cuadrado menos 4, x cuadrado más 4. Pero este a su vez se puede volver a factorizar, así. Entonces este lo escribo como x menos 2 por x más 2 y este queda así. Entonces este polinomio q tiene factores de grado 1 y tiene como raíces a 2 y menos 2. Y no tiene más raíces, porque si pueden ver que este polinomio no tiene raíces reales. Es como el x cuadrado más 1. Les decía, un polinomio de grado 2 puede tener dos raíces si el discriminante, lo que está dentro de la raíz en la fórmula de la resolvente, es positivo. Como por ejemplo en este caso, donde dan dos raíces, menos 4 y menos 1. Pueden calcularlo con la resolvente. Puede tener una raíz doble si en la resolvente, si el discriminante, lo que está dentro de la raíz, da 0, como en este caso. Y puede no tener raíces si es menor que 0, como pasa en este caso, que es totalmente negativo. Bien, entonces con esto pueden reactivar la parte de polinomios y pueden hacer hasta el ejercicio 8, inclusive la práctica 1. Lo voy cerrando un poco porque ya es... ya vamos, casi 40 minutos, no, 39 minutos, así que no me quisiera extender mucho más. Pero bueno, es un repaso intensivo, pero a su vez veloz de polinomios, ¿sí? Así que bueno, nos vemos.